Bueno, muy buenos días a todos. Voy a tratar de ser lo más ágil posible en presentar los resultados de este que, más allá de hablar de una encuesta, es un diagnóstico colaborativo. El planteamiento del mismo es reconocer a partir de un ejercicio de participación ciudadana cuáles son las acciones y las actividades que se requieren replantear en el propio jardín, ¿no? Y como una primera referencia pongo unas imágenes que tienen ya algunos ayeres. Es un jardín que tengo particularmente mucho interés desde hace muchos años. Estas son fotos del año 2001, que nos muestran ya de entrada lo que ha evolucionado y lo que no. O sea, hay juegos que siguen estando desde hace veintitantos años, pero por otro lado ha habido mejoras, ¿no? En aquel momento vemos que hay superficies de tierra prácticamente donde los niños jugaban y algunos elementos que ya hoy en día no están, esos elementos de alumbrado o algunos elementos arquitectónicos que todavía el jardín mantiene, y eso nos habla pues de que es un espacio que está de alguna forma en un proceso continuamente de evolución, tal como lo muestra esa imagen que ven ahora, ¿no? Donde el comercio, llamémoslo así, ambulante, en los últimos 20 años se ha multiplicado a la n potencia, ¿no? En aquel momento, cuando nosotros estudiábamos esto por un tema de precisamente los ejercicios que hacíamos en la maestría, en ese momento encontramos que solamente había cuatro negocios instalados por ejemplo, en los horarios matutino y vespertino. Ya más tarde íbamos a encontrar otros 3 o 4 más. Pero la realidad es que el jardín tenía muy poca presencia de este fenómeno, ¿no? Y por supuesto tenía un tema de vegetación que se ha venido migrando. Pero en esa imagen, por ejemplo, podrá notar dos cosas, ¿no? Por un lado no existe el cercado, por otro lado existía como una especie de cerco perimetral, un seto de truenos, una vegetación, una especie de alguna manera de porte bajo, una arbustiva, que iba delimitando el perímetro del propio jardín, ¿no? Y esa era la lógica que tenía. Por supuesto también ya desde esa época notábamos que estaban, y justamente se acababan de sembrar una serie de laureles de la India en la parte perimetral, lo cual va a significar en el futuro también la modificación de la imagen del propio jardín, ¿no? Por un tema de mantenimiento. Hay alguna otra imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Donde con claridad vemos incluso los tipos de pavimentos que había. Eran unas losas de concreto con entrecalles de piedra, lo que obviamente no era la superficie más apropiada como para poderlo caminar, ¿no? Bueno, pues algunas otras imágenes. ¿Qué pasó? Bueno, pues poco para tratar de identificar en este sentido, y algo que nos interesa mucho impulsar desde la parte del instituto es nuevos esquemas de gobernanza, de manera a veces como muy puntuales, como lo puede ser este caso, es decir, cómo tenemos una información más allá de la que nosotros podemos tener respecto a cuáles son los deseos, cuáles son los anhelos, cuáles son las problemáticas respecto a un espacio público de una importancia mayor para nuestra ciudad y nuestro municipio, como lo es el Jardín de la Alameda. Y como ustedes lo saben, se hizo este ejercicio en el mes de agosto y tuvo un periodo también de trabajo en una encuesta, digamos, en un formato en línea que lo permitió y lo mantuvo abierto desde el 19 al 25 de agosto. Respecto a la respuesta que se tuvo, hubieron 451, digamos, como participantes en el proceso, ¿no? 194 fueron en línea, lo cual siempre es un tema que aún nos cuesta como participar en ese mismo sentido, y 257 que estuvieron el día que estuvimos ahí haciendo el ejercicio de participación en el propio jardín al lado del kiosco, ¿no? Las principales problemáticas, qué es lo que más les gusta, qué es lo que hacen cuando visitan el jardín, qué les gustaría que se mejorara, entre otras, ¿no? Y por supuesto, pues como todo, digamos, proceso tiene una serie de preguntas que nos permitían ir identificando cosas. Puedo señalar solamente que, como uno de los casos en la encuesta en línea, 36% de los que contestaron esa encuesta eran gente que estaba o en la zona de la Alameda o en las colonias aledañas a la Alameda. Entonces, sí, hay un tema ahí de participación, pero por otro lado, también nos refiere a la gran importancia que el jardín tiene no solamente para los habitantes de la zona, sino que tiene una escala de carácter municipal. El proceso que se hizo en sitio, ustedes ya probablemente lo conocieron, se hizo una dinámica con una serie de mamparas, con una serie de mapas, con una serie de paneles en los cuales los ciudadanos iban marcando sus opiniones, pero también existía la posibilidad de escribirlas y redactarlas para de alguna manera fortalecer el propio proceso de diagnóstico. En el conjunto del procesamiento de la información que se hizo, tanto de lo que tuvimos en línea como con lo que recabamos en sitio, obtuvimos esto, ¿no?
Estos porcentajes de cerca de un 28% de la gente que lo visita es mayor de 50 años. En este caso, bueno, pues pusimos 13% hombres, un 14% mujeres, un 0.4 que se identifica como no binario y otros que no identifican o no deciden no manifestar esta condición, también en un 0.4. En 31 a 50 estamos hablando ya cerca de un 23%, 24% de gente, perdón, de 31% de gente, poquito sumamos los 0.2% de gente que hace uso del parque, es decir, el mayor usuario, digamos, se ubica en este rango de los 31 a 50 años. Y bueno, por supuesto también tenemos algunos niños en los rangos de menores de 12 años, 5 y 4%. Esta es la integración por sexo y por rango de edad que participó en las dos encuestas. Con el tema de la frecuencia, con qué frecuencia se visita y con quién lo va a visitar van a ser dos temas importantes para nosotros. Uno de ellos es, ¿con quién lo visito? Pues prácticamente el 50% lo ve como un parque familiar. Lo hace con su familia, un 18% lo hace en pareja, un 14% visita el parque solo y vamos a ver que está referido a ciertas actividades que hacemos en el parque. 9% lo hacen con sus amigos y 9% lo hacen con su mascota. Este tema va a ser interesante porque a pesar de que solamente un 9% de gente lo hace con mascota, el tema de las mascotas y la presencia en el parque va a aumentar de manera significativa cuando veamos el tema de las propuestas o de las actividades, ¿no? Obviamente hay también un porcentaje de ese 14% que va solo, que tiene que ver con una actividad que se hace en la mañana, que es el parque como un sitio de ejercicio, que va, digamos, muy referida en ese punto. ¿Con qué frecuencia visitamos la Alameda, ¿no? Y ahí vienen los por rangos de edad. Esa gráfica nos muestra quién lo visita menos de una vez al mes y quién lo visita más de 2 días a la semana, ¿no? El 45% de personas mayores de 50 años hacen uso del parque más de 2 veces a la semana. Tiene que ver con muchas condiciones, entre ellas el rango de edad de la gente que vive en la zona aledaña, ¿no? Eso es un tema claro. No hay un tema de renovación digamos, del tema del núcleo habitacional, y sí, sin embargo, un tema de un cambio de usos de suelo en la zona aledaña, por lo cual hace que la media de edad en la zona es prácticamente, se acerca a estos rangos, ¿no? Mayores de 50, habitantes mayores de 50 años. Y por supuesto también vemos que hay un rango importante en la gente que estamos hablando de los 31 a los 50, ¿no? Entonces es gente que de alguna manera hace uso de este lugar también como el tema de parque público, como un lugar para ciertos temas de ejercicio y demás que ya habíamos comentado. Ahí viene el desglose específicamente por rango de edad, la frecuencia de uso, ¿no? Evidentemente, como lo hemos señalado, el parque es importante para todos, pero ¿en qué sentido, no? Un 42% de las personas van a hablar que es un espacio para la recreación y la convivencia, es decir, lo veo como un sitio de encuentro, lo veo como un lugar para estar con mi familia, obviamente relacionado a los otros temas que vimos, y para el juego, por ejemplo, para el tema con los niños. Como un tema de pulmón para la ciudad es un 36%. Si se reconoce la importancia ambiental del parque en una ciudad en la cual adolecemos de muchísimas áreas verdes, y en la cual, bueno, pues esta concentración de alguna forma de una zona verde, de áreas jardinadas, pues la gente lo reconoce con esa importancia. También hay que decirlo, ¿no? Hay un tema del 19% que la gente que lo ubica como un lugar histórico y que le da identidad al propio jardín, a la propia ciudad, y un tema de un turismo, la gente, un 3% de los encuestados de la gente que participó lo reconocía como un lugar de importancia turística. Esta gráfica muestra de manera muy sucinta la manera de las actividades que se realizan y los horarios en que se realizan. Esto es en la mañana, esto estamos hablando de mediodía y en la noche. Entonces el tema de descanso y área de convivencia tiene un mayor crecimiento después de la mañana durante el transcurso del día y disminuye en la parte de la noche. El consumo, es decir, nos hablamos de la gente que va y come algo, compra, está ahí en la zona del parque o la zona aledaña, es menor en la mañana, pero si aumenta, digamos, al 65% durante el transcurso del día y disminuye, por supuesto, en la parte de la noche. Por ejemplo, aquí lo señala como actividades deportivas. Estamos hablando, pues la actividad deportiva que se puede hacer en la zona es prácticamente el tema de la gente que sale a caminar, la gente que sale a correr, y obviamente eso se incrementa en esa zona, un 60% hasta la parte de mediodía, es el uso que se le da en ese sentido a esa actividad. Ahora, ¿cuáles son las principales problemáticas del parque? De acuerdo a lo que las encuestas nos dijeron, bueno, perdón, el proceso de planeación nos dice.
28% la va a ubicar relacionadas, ahorita voy a desglosar esa parte, áreas verdes y arbolada, que es importante decirlo, lo que vamos a ver desglosado es en relación a estos porcentajes. 28%, 21% va a hablar del tema de seguridad, 17% habla de temas relacionados con movilidad y accesibilidad, 11% habla de mascotas y ya aumenta aquí el porcentaje, 8% va a hablar de temas sociales, 4% de la imagen del propio jardín, 4% va a hablar sobre el tema de la actividad de descanso y comodidad, 3% sobre la zona de juegos, 3% habla sobre sus actividades y 1% sobre el mobiliario. Ojo con estos temas. Aquí hablan, no es un problema, no es el mayor problema, por ejemplo, va a ser el caso de la zona de juegos, más sin embargo va a ser un tema de un deseo, como lo vamos a contrastar contra el dato que nos va a arrojar más adelante el propio proceso participativo. Como les digo, hay que revisarlo con esta lógica. Áreas verdes y vegetación, y aquí ponemos los porcentajes de la participación en este sentido. O sea, estos porcentajes refieren al 28%. De ese 28%, 72% refiere a que hay que mejorar el cuidado y el mantenimiento de los jardines, y otros hablan de que falta vegetación, faltan flores, plantas nativas, jardineras y que falta sembrar pasto, ¿no? Este tema que nos contrastó mucho, el 67% percibe como una zona insegura el parque, y 33% un tema, lo asocia con el tema del vandalismo que se vio reflejado en el tema de los barandales, el retiro, el robo que se tuvo en semanas y meses pasados, ¿no? Obviamente vuelvo a referir, ese porcentaje refiere a este 21%, no refiere al 100%, ¿no? Movilidad, accesibilidad, 59% de la gente se va a quejar o ve como un problema el tráfico que se genera por la falta de estacionamientos. El 32% va a referir a la obstrucción de zonas peatonales, tanto por temas de comercio o por motocicletas que se están estacionando en la parte del parque. 6% va a hablar de accesibilidad universal y 2% de infraestructura. Me voy a ir un poco más rápido porque son más láminas. 64% va a hablar de que hay una falta un área para las mascotas y el otro 36% se refiere a que se queja de que los perros anden sueltos en toda la zona del parque. Incluso hay temas muy específicos donde hablan de que no los traigan sin cadena, ¿no? por un tema ahí de seguridad. En la parte social es interesante ver este tema. 84% de este 8% que lo señaló, hablan de falta de civismo y cultura ciudadana. Si hay un reconocimiento de que el jardín no se ensucia solo, lo estamos ensuciando entre los que vamos ahí. Y no respetamos el tema de las actividades que el otro realiza. Entonces, hay un reconocimiento ahí. Y por supuesto hay un 16% que hablar de la situación de la gente que está pernoctando en la Alameda. Gente que está llegando y está durmiendo en la parte del jardín y que les da la percepción de un tema de inseguridad, así como los franeleros que están en la zona alrededor del jardín. En cuanto a imagen, se refiere a la mala imagen. Los que hablaron sobre imagen, sobre la mala imagen que da en su percepción el comercio y el comercio ambulante. Respecto a descanso y comodidad, se quejan sobre no hay espacios adecuados para el descanso, se refieren más al tema del mobiliario, sienten que no es apropiado. En cuanto a los juegos, dicen falta mantenimiento, así como la mejora de los juegos. Proponen que haya más actividades, pero me voy a referir más a esa parte más adelante. Ahora, ¿qué es lo que les gusta del parque? Van a hablar de temas sociales, van a hablar también del tema de las áreas verdes, los usos y las actividades que el parque nos promueve, la posibilidad de descansar y estar en el propio parque, la imagen, la posibilidad de estar, de tener condiciones de movilidad y accesibilidad, ahora lo explico más adelante, la posibilidad de estar con las mascotas y el tema de la iluminación, solo el 1%. A pesar de que este proyecto, este proceso participativo se hizo posterior a que se había colocado la iluminación, aún todavía mucha gente no se ha dado cuenta de que se reforzó todo el tema de iluminación en el propio parque. ¿De qué hablan en el tema de lo que les gusta en lo social? Nuevamente coincide con lo que hemos platicado, un lugar para recreación, un lugar para la convivencia, un lugar de identidad e historia. Y en cuanto al área verde, bueno, este reconocimiento, es decir, es un espacio verde dentro de la ciudad que me oferta posibilidades de comer, tener eventos, algunas actividades culturales y para algunos otros el lugar para hacer un deporte. Es un lugar relajante y tranquilo, ciertamente solo en ciertas horas, no en todo el propio parque. Y cuando hablan de movilidad y accesibilidad se refieren a esto, es un lugar de fácil acceso en la ciudad, es decir, está conectado de alguna manera y de alguna manera tiene estas posibilidades. Ahora les voy a pasar la presentación al final, no se preocupen, les paso un PDF ahorita con el imagen. Y en mascotas, pues un lugar para poder pasear con tu mascota, cosa que no puedo ver en todos lugares. Y alguien habló, seguramente alguien que ya lo había notado, una buena iluminación en la parte del jardín.
Y aquí van a venir dos líneas, ¿no? Una, ¿qué nos gustaría que se realizara en cuanto al jardín? Y otro que va a proponer qué actividades nos queremos. Mejorar las áreas verdes, coincidente con lo que hemos visto. Mejorar el mobiliario de descanso. Crear un lugar para mascotas sube al 15%. O sea, es decir, no solamente los que van con mascotas, sino algunos de los que no van con mascotas reconocen que es mejor tener un lugar donde estén a que anden deambulando por todo el resto del parque, ¿no? Áreas para hacer ejercicio, y un 11% pide que se les dé acceso a las áreas verdes. Es decir, algo que ya es un fenómeno que ya está pasando, de hecho. O sea, no es un tema que, digamos, no sea un fenómeno actual. También se habla del área de comercio en un 6%. ¿Cómo se desglosa estos porcentajes? De la misma manera que el anterior. Se va a hablar de mejorar las áreas verdes, plantar pasto, tener vegetación nativa, respetarlas, sembrar más plantas alrededor de cada árbol, hacer partícipes a los visitantes para generar un sentido de pertenencia, crear un área para mascotas dentro del área verde. Está interesante porque salió aquí. Y un 23% habla de que no se permite el acceso a las áreas verdes. Mejorar el mobiliario de descanso. En cuanto a eso fueron todas las opciones, todas las opiniones iban en ese sentido. Mejorar el mobiliario. Definir un área para mascotas, es el caso de quienes opinaron en ese sentido. Respecto a los juegos infantiles, dicen ampliar el área de juegos para hacerlos más limpios y más seguros para los niños e incluir juegos para los niños más pequeños y bancas para sus cuidadores. Y hay una relación ahí donde no tenemos espacios para niños menores de 5 años y se habla de este cambio, ¿no? Quien hace ejercicio pide que se ponga mobiliario o áreas para hacer ejercicio, lo cual es un poco complejo. Y acceso a las áreas verdes, que una sola sección del jardín muy específico se habilite para el libre acceso para descansar, convivir o realizar alguna actividad. Regular el comercio y ordenarlo, quitar o reubicar a los comercios que están dentro del jardín y exigir a los comerciantes que dejen todo el área lavada y sin basura. ¿Qué te gustaría que se realizara en el jardín? ¿Qué propuestas tendrías ahora en ese sentido, no? El 33%, otra vez vamos un poco lo mismo, ¿no? Áreas verdes y vegetación, aquí crece la parte social, se propone el tema de seguridad, que se amplíen los usos de las actividades, el tema específico de los espacios para mascotas ahora se queda en un 9%, se habla del tema de movilidad, acceso inmobiliario. Entonces, esto se desglosa de esta manera, un poco más específico, mejorar la accesibilidad, prohibir las bicicletas dentro del jardín, crear carriles exclusivos, contar con espacios, limitar el estacionamiento. Hay temas muy específicos, ¿no? Nos señalaron el tema de que se están estacionando motocicletas los días domingos junto a la zona donde está la B3 de Guanajuato, que están estacionados ahí obstruyendo la circulación de los propios peatones. Se habla de las áreas verdes, increíble, pero bueno, se habla de limitar el jardín por actividades, pero también se habla de aumentar el tema de comercio por un lado, y otros hablan de limitar el comercio, ¿no? Por supuesto, va ganando, digamos, la opción de ya limitemos ese tema, no lo hagamos crecer más, porque también hay un tema ahí con el tema de los residuos y la limpieza que ya hemos visto en los otros temas. Mejorar la vigilancia, promover más actividades dentro del propio jardín, crear conciencia y colocar, una que decía, colocar las estatuas anteriores y darles valor cultural, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué actividades se gusta que se fomenten? Pues como, así en específico, ya no solamente qué es lo que quiero, sino cómo propongo que se active el jardín. Pues proponen muchos temas de actividades culturales, actividades de convivencia, actividades deportivas, actividades gastronómicas y para personas de la tercera edad en un 13%. Para niñas y niños y por supuesto, bueno, pues habrá un tema de mascotas ahí que como hemos visto es un tema recurrente, ¿no? Con el tema del 12%, ¿no? O sea, ¿qué concluimos de todo esto de manera un poco general? Es un lugar de referencia e identidad, para no solamente para los que viven alrededor, sino para los celayenses como tal. Es un sitio de convivencia reconocido por su valor ambiental, digamos así lo podríamos definir. Es un sitio donde hoy en día confluyen con libertad los habitantes sin sentirse excluidos, aunque se reconoce la falta de mejores condiciones para volver un sitio más incluyente, ¿no? Tanto para aquellos que les cuesta trabajo llegar y cruzar al propio jardín por el tema del tráfico, y como por ejemplo el tema de las mascotas o el tema de la seguridad son aspectos que se tendría que atender. A lo largo de los años la apropiación y uso se han ido transformando, es necesario darle un mantenimiento y realizar adecuaciones al parque acorde a lo obtenido en el tema del diseño participativo. Y es claro que el lugar ya requiere de un mantenimiento mayor y de mejorar su imagen. A la par de ello, el proceso identifica la necesidad de adecuar los espacios del parque a las actividades que ya se están presentando y evitar que se propaguen mayores problemáticas en el sitio. El proceso identifica que hay una necesidad de fortalecer
la cultura cívica en cuanto al propio uso que del parque se está haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la etapa 1 es un tema de mantenimiento general, reparación y pintura de las guarniciones, reposición de piezas de piso, limpieza, pintura y reposición de mobiliario, de bancas, de las actuales bancas, todavía estoy hablando de ellas, y reposición de la reja perimetral. ¿Por qué? Por el tema de la propia imagen del sitio, ¿no? Nos parece que es más sencillo en este momento reponer esa reja, independientemente de si se decide o no abrir los espacios. Finalmente ya es un tema que le da una imagen al propio parque. Y por supuesto hay un tema de gestión del parque. Hay que aumentar la presencia de los cuerpos de seguridad, eso es un tema claro. Hay que generar una campaña de concientización ciudadana y cultura cívica que puede ser a partir incluso del propio mobiliario, con alguna serie de mensajes, y sobre todo también involucrar a quienes ya participan ahí, a los comerciantes en el parque, en el cuidado y mantenimiento del mismo. Ellos de alguna manera viven y obtienen recursos a partir de lo que el parque les ofrece como sitio. Es también importante que participen en ello. Hay quienes sí lo hacen, pero hay que dar mayor involucramiento en ese mismo sentido, ¿no? Esto, digamos, es la etapa 1. Si me preguntan de dónde ya tiene recursos en el programa general de obra para el tema de la reposición de la reja en esta primera etapa, 300,000 pesos, y alguna adecuación del tema del mobiliario y reposición de las piezas de piso. Esta es la primera etapa nada más en cuanto a mantenimiento general. ¿Qué es lo que sigue en el propio parque? Bueno, hay algunas imágenes que yo creo que ya todos la conocen, ¿no? El tema del mobiliario ya con unos estados que no son apropiados, además de suciedad. Ustedes ubican que ya se hizo un proceso de pintura en algunos de los mismos. Estaremos adecuando, ya se hizo la reparación de las guarniciones, se está haciendo, concluyó prácticamente la reparación del piso y la rehabilitación de esta parte de la reja. Que sigue, hay que rediseñar los jardines de manera apropiada, pero no solamente estamos hablando de sembrar, hay un tema de un sustrato que es complicado, ¿no? A ese sitio entra muy poca luz solar por la alta densidad de árboles. Es decir, si queremos tener un tema en flores y cierta vegetación, el primer tema es que necesitamos por dos lados ya no sembrar más árboles, porque si no, no vamos a tener estas plantas, no se dan. Y segunda, necesitamos mejorar la calidad del sustrato. Por supuesto, no estamos hablando de retirar árboles, que quede claro, ¿no? Los árboles que están se les tiene que dar un mantenimiento apropiado, también esa es la realidad. Hay que encontrar, si hay árboles que ya están muertos también deben ser talados, pero debe ser dictaminado con claridad, no un tema que se pueda confundir, ¿no? Es claro que en la Dirección de Servicios Municipales no tala un árbol que no está seco, eso es obvio, no, y menos en estos espacios, ¿no? Quiero dejarlo claro, que tampoco se malentienda, ¿no? Por supuesto hay que dar un tema de mantenimiento y llegar al punto de cambiar el suelo porque está muy dañado, ese suelo ya no tiene sustratos, hay que hacer un proceso de aireación, hay que levantar, hay que meter un nuevo sustrato y hay que darle un proceso de un mantenimiento, un fortalecimiento de la parte de esta condición para adecuarse a las nuevas plantas o la nueva vegetación que se vaya a sembrar. Por supuesto, se habla de un mejoramiento de la zona de juegos infantiles, como vieron en las imágenes. Tenemos juegos desde hace 20 y tantos años ahí, algunos no muy apropiados, incluso volvemos a lo mismo, un parque que no tiene un jardín, un área para niños pequeños. Y aumentar la zona de alguna manera, rehabilitar también la superficie que ya, aunque es un caucho que está todavía relativamente bien, ya tiene zonas muy dañadas, ¿no? Vamos a tener que adecuar una zona para las mascotas, esto es claro, no solamente por el quien lo pide como usuario, sino quien se queja de él como un problema. Entonces, si sumamos estos dos temas, nos queda claro que es un espacio que ya se requiere dentro de la ciudad. Tenemos que ver el tema de mejorar el mobiliario, no solamente hablamos de las propias bancas, tenemos que ver el tema de los cantidades de botes de basura, de papeleras de recolección, porque parece que se están saturando, es una queja constante, muy específico, y por lo tanto también fortalecer el equipamiento del propio parque, ¿no? Es necesario adecuar los cruceros, ya lo vimos, hay una queja muy específica en el cruce que se da para poder llegar al parque. Como no todo el mundo se va a estacionar en el perímetro, es necesario cruzar la calle y el tráfico que se tiene en ciertas horas genera una problemática. Imaginen para alguien que va con una carrola o un adulto mayor que no cruza con toda la velocidad que lo puede hacer cualquiera de todos ustedes. Entonces, este es un tema que también tiene que ser atendido. Y por supuesto, este tema que fue muy recurrente, verificar el respeto de las zonas peatonales. No solamente por el tema del propio comercio que se puede salir, que me queda claro que hoy en día la Dirección de Fiscalización es muy cuidadosa de que quien ya tiene un permiso, que hay que decirlo, o sea, no ha habido permisos nuevos en la Alameda, los que ya lo tenían, que aumentaron muchísimo en los últimos
años contra las fotos que vimos de hace 20, pues que no accedan a esa parte y que no invadan la zona peatonal. Pero también cuidarlo, como vimos, las motocicletas que se están estacionando dentro de estas zonas es un tema que hay que empezar a cuidar también como un tema importante, ¿no? Y bueno, pues estos serían los resultados de lo que la encuesta nos presenta en este momento y de las acciones que vamos a hacer. ¿Qué sigue? Pues hacer un proyecto detallado. El tema de la jardinería no es un tema nada más de llegar y ponernos a sembrar por se me antojó esto, ¿no? Por lo que vemos, hay que mejorar la parte del sustrato y también de estudiar muy bien el tema de la vegetación. Hay zonas muy sombreadas donde poner flores no se van a dar. El pH del suelo ya ha variado, necesitamos, como decimos otra vez, equilibrar esto para poder de alguna manera entonces sí tener alguna vegetación apropiada y que cambie esta imagen del parque gradualmente. Amén de que también hay que hacer condiciones, como dijimos, muy operativas, ¿no? Hay que mejorar y reconocer que podemos todavía hacer más por el mantenimiento del parque. No sé si hay alguna pregunta, si no, pues ya. ¿Ese proyecto detallado ya lo van a empezar a hacer? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el instituto, particularmente, en apoyo con las otras dependencias, con servicios municipales, quien es el operador del propio parque y la dirección de medio ambiente. ¿Tienen un plan? Porque ya servicios municipales los lleva mucho tiempo haciendo estudios, ya había hecho uno de vegetación, tardó bastante. Bueno, particularmente no tenemos más que una referencia previa sobre algunas especies vegetales que ellos tenían planteado, lo vamos a considerar, pero para nosotros de inicio el tema tiene que ver desde fortalecer la parte de los propios sustratos. Hay gente que pidió específicamente el tema de pasto y si ustedes recuerdan uno de los procesos, uno de los parques que rehabilitamos hace algunos años desde el instituto fue Parque Morelos, que era un parque que no tenía ningún uso. Hoy en día ese parque tiene pastos y funcionan bastante bien en el proceso de que la gente puede estar en el parque y hacer un tema del sitio un lugar de convivencia. Hay que evaluar si en algunos sitios se pudiera llegar a tener esa misma condición de tener vegetación como en el caso de un propio pasto, pero para ello requerimos ya de entrada mejorar el sustrato. Ahora también, no todo el parque tiene sistema riego, hay que también mejorar esa parte. Entonces todo eso debe incluir el estudio que no, debe hacerlo junto con... ¿Y el que ya hizo no incluye esto? No tiene todo, tiene una parte de nosotros vamos a sumarle a lo que ellos tienen. Ellos tienen una buena parte de avance, vamos a sumarlo a esta otra condición. ¿Y el plan cuál es? ¿El próximo año? El próximo año, sin duda. En la etapa 1 es esta que ya tenemos y que ya tiene recursos asignados. La etapa 2 es concluir totalmente el parque y darle una nueva cara. ¿Con qué se iniciaría? Con lo de la etapa 1. Que es este mismo año. Ya empezó una primera parte, como lo hemos dicho. Ya se hicieron la reparación de las guarniciones, el cambio de piso, la pintura del mobiliario, el tema del alumbrado público, que no lo señalé, pero que ya ustedes ya conocen perfectamente que ya se adecuó, y la reposición de la reja en esta etapa. ¿Cuánto tiempo se tiene planeado que vaya a durar alrededor de tanto la primera como la segunda etapa? La primera etapa, no conozco exactamente el proceso de licitación ya de cómo va el tema de la propia reja, eso te lo podría contestar la Dirección de Obras Públicas, pero es un tema estamos hablando de seguramente un par de meses, ¿no? Entre el arranque y la conclusión de la obra, ese será el tiempo que les llevará. Y con eso, digamos, cerraríamos la primera etapa junto con lo de la reposición de mobiliario y las otras acciones que ya se ejecutaron. La siguiente etapa dependerá del tema de los recursos, cuándo se puede implementar. ¿Cuánto se necesita? Oiga, directora, hay muchos señalamientos en relación al comercio. ¿A quién le va a tocar ese orden? Mira, hicimos como preguntas muy específicas, ¿no? Primero que nada hay que reconocer que quien ya tiene un permiso ya tiene un derecho. O sea, es decir, no me puedo tampoco agarrar y moverlos si no les doy otra alternativa. Sería... ¿Cuántos puestos hay? No traigo el dato específico, eso sí lo tenemos. Por ahí no lo dice, por favor, fiscalización de no lo llegar. También con ese reconocimiento de no hay un permiso nuevo que se haya dado, son permisos que ya están con anterioridad. Recordarás que en el año, bueno, quizás no recuerden mucho ustedes, pero en el año 2013 se decidió, en algunas dependencias plantearon que se ubicaran todos los comerciantes en el lindero oriente junto a la zona de juegos para tener libres todas las otras áreas y que quien no quisiera de alguna manera ver este tema de comercio pues pudiera circular el jardín y disfrutarlo sin tener estos espacios donde estaba el tema de la comida y demás, ¿no? Por el uso, por los olores, por lo que fuera. Finalmente, hoy en día esos son los comercios que están y no estamos planteando retirarlos. Debo ser muy claro, dentro de las encuestas se planteó, por ejemplo, la presencia de las ferias que se están llevando a cabo y hay una opinión totalmente dividida. Hay quien está a favor y hay quien está en contra de ello, pero está muy dividido, O sea, no es... la encuesta no nos da nada como concluyente, como para decir, cerca de 45, 55%. ¿Se van a seguir?
nosotros a nosotros en lo particular, si te diera mi opinión personal, para mí no es lo apropiado. Me parece que hay otros sitios que tienen mejores condiciones para llevar a cabo estas ferias. Más sin embargo, debo decir que la percepción es más cercana positiva que negativa, porque hablan de alguna manera que activa el espacio, que les permite, de alguna manera le da como cierta vida, ¿no? Si recuerdan cuando vimos la gráfica sobre qué actividades proponen para activar el espacio, pues se habla de algunos temas culturales, algunos temas que iban relacionados a la gastronomía, por ejemplo. Dentro de esta encuesta, cuando se hizo, se había comentado que no nada más se iba a hacer la encuesta ciudadana a los visitantes o participantes que vayan al sitio, ¿no? Se había dicho que también se iba a hacer a los comerciantes de la zona. De estos 451 participantes que tanto fueron en línea como en sitio, ¿cuánto corresponde a los comerciantes? En este caso no le estamos sumando, precisamente porque es una opinión como totalmente, digamos, que va en otro lado. Nos otorgó otra información, pero debo decírtelo que, por ejemplo, ni siquiera nos resultó concluyente. Cuando hicimos la encuesta, tanto al comercio en la zona perimetral como a los habitantes de la zona, no hubo intención por participar. La gente no quiso participar, y en las casas que se tocó, se identificaron el personal del instituto, particularmente, voy a decirlo, las encuestas fueron desarrolladas por el Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal, COPLADEM, la gente no quiso participar. Todavía hay que superar muchas barreras en ese sentido. Entonces, es una información, la poca que se tiene está muy sesgada. ¿El total que tienen ahorita para la etapa que está en proceso, cuánto es? 300,000 pesos en el programa general de orden. ¿Y lo que va a faltar aproximadamente? Pues precisamente habrá que evaluarlo, ¿no? No te puedo dar un número cerrado porque hay que sumar la cantidad de acciones que se van a hacer, ¿no? Desde sistemas de riego, mejora de la parte de la vegetación, la definición de la vegetación y la tipología de la misma. Habrá que evaluar incluso si se refuerza, por ejemplo, algún tema de iluminación muy específica, como algunos acentos. Las esculturas, por ejemplo, no están iluminadas. Les podría dar también ese tema de mejorar el tema del paisaje, de la imagen que se tiene a partir de acciones de ese tipo. Entonces, puede haber algunos temas que suban o bajan el tema. No me atrevería a darte un número, pero sí debo decir que es un compromiso de esta administración rehabilitar el Jardín de la Alameda para el próximo año a este nivel. No solamente esto, por eso dijimos que es una etapa de mantenimiento un poco mayor, pero el tema es mejorar completamente la imagen y los usos que el parque va a tener en el próximo año. Pero ya en el programa de obras 2024 van a estar las obras y los recursos autorizados. Es correcto, así es. Será tema de 2024. Este año ya no alcanzamos a hacerlo. Quizás podamos meter alguna acción muy específica, como podría ser la zona de niños, que podemos hacerla muy rápido, pero dependerá de cómo evoluciona el tema del programa general de obras. ¿Cuánto tiene ya la zona de niños? ¿Se había rehabilitado, no? Sí, se rehabilitó en el año 2012, 2011, 2010, la administración de la licenciada Rubí Laura es quien, recordarán, rehabilita totalmente el Jardín de la Alameda. Y debemos decirlo, ¿no? Desde esa intervención, aunada a las que hicieron en 2012-13 de conectarla hacia el jardín, la cantidad de usuarios pues es mucho mayor que la que existía antes, ¿no? Aunque no existe una contabilización específica, la realidad es que hoy en día la cantidad de usuarios se ha ido en aumento en los diversos horarios del propio jardín. Antes, digamos, también vamos cambiando nuestros usos, ¿no? La gente antes no salía a correr, tanto como lo hacen ahora. La gente no salía a pasar perros y no tenía tantos perros como hoy pasa, ¿no? Entonces, los jardines se tienen que ir adecuando, pero también tienen que mantener su memoria histórica. Cambiarlo no es tan sencillo, ni tampoco es tan deseable. No se trata de modificarlo nada más por modificarlo, ¿no? Entonces, ¿todos los juegos van a ser rehabilitados? Yo nunca dije eso, señorita. ¿Está en el proyecto? No, hablamos de rehabilitar la zona de juegos infantiles. Si hay juegos que hay que mejorarlos, probablemente colocar algunos nuevos, retirar algunos otros, cambiar las superficies y revisar con más detalle el tema de la iluminación que se tiene ahí. Se reforzó recientemente, pero no quiere decir que la zona no se pueda mejorar aún. ¿Y van a crear una zona específicamente para mascotas, algún punto en específico que ya Sí. tengan ubicado? Sí, hay una serie, como parte del ejercicio se hicieron algunas revisiones respecto a, como recordaron en la consulta en el sitio, había una serie de mapas que la gente iba señalando algunas cosas. Va a ser vinculado ahí el trabajo que se hace. ¿Ocuparía un cuadrante? ¿Cómo se llama? Podríamos decirlo que de alguna manera sí. Una de las áreas será adecuada para ello.